La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Estimados consiervos, el curso que les presento hoy se titula Vida Ministerial y el profesor es el hermano Moisés Vázquez. Moisés Vázquez es director de nuestro equipo en Guatemala y para todo Centroamérica. Ha dirigido los retiros pastorales en todo el continente latinoamericano. Ha vivido la vida espiritual, la practica, la enseña y tiene una capacidad enorme de contestar preguntas y de ayudar a los que nos escriben en miles y miles de cartas a nuestras oficinas en Guatemala. Es un placer presentarles al profesor Moisés Vázquez para el curso Vida Ministerial. Con ustedes, el profesor Moisés Vázquez, con la clase Vida Ministerial. Cuando se habla de vida ministerial, se está hablando de un periodo de tiempo o de un andar en este mundo. Esto en cuanto a la vida. Pero ¿qué del ministerio? Ministerio es un cargo que se ocupa o ejerce. La palabra de Dios dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago capítulo 3 y el verso número 1. En primera de Timoteo el capítulo 3 y verso 1, la Escritura dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en el libro de Josué, el capítulo 4 y verso 14, dice de la siguiente manera: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los hijos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Tanto el apóstol Pablo, Santiago como Josué decidieron asumir el reto de servir al Dios Altísimo. Ahora bien, en el caso de Pablo y Santiago, ¿quién fue su modelo para tomar el cargo de siervo? Definitivamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra a cumplir una vida de ministerio. Su vida ministerial fue de tal impacto que sus seguidores hablaban como Él, pensaban como Él, vivían como Él, comían como Él comía. Fueron capaces de hacer grandes prodigios inspirados por la vida ministerial del Señor Jesucristo. Y no hay mejor ejemplo que nos ilustre cómo ha de ser la vida ministerial que nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo fue su vida ministerial. En primer lugar, Jesucristo como ejemplo de una vida ministerial de éxito. Si se hablara detalladamente de la vida ministerial del Señor Jesucristo, definitivamente el tiempo no sería suficiente. Por lo que veremos u observaremos algunos detalles sobresalientes de su vida. En primer lugar, su ministerio no tenía límites territoriales. En Mateo 9:35 la Escritura dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría ciudades y aldeas. Da la idea que se movilizaba a distintos lugares. Su evangelización no tenía límites.
Cuando la Escritura dice que enseñaba, la enseñanza la realizaba en las sinagogas, las cuales eran centros que servían para la adoración, y escuelas donde los judíos memorizaban las sagradas Escrituras. Además, las sinagogas servían como juzgados. La Escritura añade también que predicaba el Evangelio, proclamando las buenas nuevas. El hecho de no haber un medio de transporte no le impidió cumplir su ministerio. ¿Le ha sucedido a usted que muchas veces dejamos de servir a Dios porque no tenemos un medio de transporte adecuado o porque la distancia es muy larga? Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no escatimó en caminar grandes distancias bajo el sol abrasador para que la gente oyera las buenas nuevas de salvación. Su ministerio abarcaba todos los niveles sociales: ricos, pobres, religiosos, altos funcionarios, gente de gobierno, personas estigmatizadas, gentiles, samaritanos, etc. Tenemos un ejemplo de un hombre rico en Lucas el capítulo 19, versos del 1 al 10, hablando de aquel hombre llamado Zaqueo. Dice la Escritura: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no se dejaba impresionar por lo externo, menos intimidarse. Él sabía que todos necesitaban recibir la salvación, y por ello Él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con toda su opulencia, este hombre estaba perdido en sus delitos y pecados. Recordemos que la salvación no se compra. La salvación es un regalo de Dios. Pobres. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, se habla de un hombre leproso. Dice la Escritura: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aunque el pasaje no menciona si este hombre era de una condición pobre, podemos deducir que este hombre no poseía nada. Ceremonial y socialmente, era un hombre alejado de su familia y no podía gozar de las cosas que poseía, porque vivía alejado de su casa, viviendo en cuevas. El contacto con otras personas era casi imposible. Los leprosos debían poseer una campanita con la cual anunciaban que andaban cerca de la ciudad. El propósito de tocar la campana era para que no se les acercaran. Jesús, conocedor de la situación de este hombre, le extiende la mano y lo sana. Y en Santiago el capítulo 2, versos del 1 al 13, nos exhorta que como cristianos no hagamos distinción entre ricos y pobres. Al ver a un rico con agrado y a un pobre con desagrado, es hacer distinción entre uno y otro. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Nuestro trabajo ministerial ha de abarcar a todos, ricos, pobres, poderosos, débiles, influyentes, etc. Además también, el Señor Jesucristo se dirige a los hombres religiosos. En San Juan el capítulo 3 se nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Dice la Escritura:
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo agrego, no puede ver, ni siquiera entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un hombre conocedor de las sagradas escrituras, líder, maestro de ellas, pero con toda su sabiduría y conocimiento necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba tener ese encuentro con Jesucristo. Jesús atendió a este hombre, porque con toda su sapiencia necesitaba de él. Jesús no asumió que por ser Nicodemo, un líder religioso, había nacido de nuevo. Los líderes no deben asumir que la sabiduría y conocimiento de una persona es sinónimo de que ya tuvo un encuentro con Dios. Muchos testimonios hemos oído de personas que caminaron en el ministerio, pero no habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esto nos debe motivar a seguir enseñando la palabra, aun a aquellos que aparentemente lo saben todo. También Jesucristo habla a los altos funcionarios. En San Lucas, el capítulo 7, versos del 1 al 10, se nos habla de un hombre, de un alto funcionario. Dice la Escritura: y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Está hablando en este pasaje de aquel siervo de un centurión. Dice aquel hombre: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, el Señor Jesucristo se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién era un centurión? Era un oficial a cargo de 100 soldados romanos. Este hombre acude a Jesucristo con una gran necesidad. Su siervo estaba enfermo y a punto de morir. Aunque él no era judío, sabía quién era Jesús. Por esta razón le dice: solamente di la palabra. Jesús queda maravillado al oír las palabras de este hombre. ¿Qué aprende usted de esto? Nunca pensemos que aquellos que están en un puesto importante no necesitan de Dios. La vida ministerial incluye un servicio a aquellos que están en eminencia. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versos del 1 al 5. En este pasaje se nos exhorta a orar por nuestras autoridades y a todos aquellos que están puestos en eminencia. El Señor Jesucristo también se dirige a las personas estigmatizadas. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7 y versos 37 al 50, hay un pasaje muy conmovedor. Dice de la siguiente manera: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca,
que es pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, dijo el Señor Jesucristo, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquella mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer a quien se hace referencia en este cuadro, probablemente era una prostituta, ya que se le identifica como una mujer pecadora. Ella tenía una mala reputación en la ciudad. Probablemente aquella mujer había oído hablar del Señor Jesucristo, por lo que decidió cambiar su modo de vida. Y lo trascendental de este pasaje es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento rechazó a esta mujer. Él conocía la reputación de esta mujer, aún sus pensamientos. Y como líderes al servicio del Señor, puede ser que en determinado momento nos creamos personas tan santas por nuestra conducta moral, con el derecho de juzgar a otros y tomar actitudes equivocadas. Si tomamos la actitud de ser jueces y juzgar a otros, podemos caer en el peligro de cerrar la puerta del Evangelio a los pecadores por no tener el contacto con ellos. Es oportuno también mencionar las palabras del gran apóstol Pablo. Él dijo las siguientes palabras en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1 y verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por ejemplo, en relación al SIDA, ¿aceptaría usted un ministerio con esta clase de personas? Probablemente usted me dice sí. Otros posiblemente lo rechazarían. Al igual que Jesús, ayudemos a aquellos que necesitan que les ministremos en todos los aspectos de la vida. Jesús trató a cada persona de manera diferente, haciéndoles evidente su necesidad de salvación. Este debe ser un reto para cada ministro, para cada pastor, para cada siervo del Señor. La gente está necesitada. Usted y yo somos los que tenemos la respuesta a las grandes necesidades e inquietudes de las personas. Además, el Señor Jesucristo realizó su ministerio sin prejuicios raciales. En San Marcos, el capítulo 7, versos 24 al 30, se nos habla de la mujer sirofenicia. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogase que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando esta mujer llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Una mujer gentil busca a Jesús de una manera reverente. Ella había oído hablar de Jesús. Probablemente no comprendía todo lo que Israel esperaba cuando el Mesías estuviese presente, pero sí tenía amplias referencias acerca de ello. De alguna manera, había llegado a sus oídos el informe de que el Mesías estaba presente. Tenía la certeza que el Hijo de David
tiene autoridad sobre los demonios. Es superior a ellos y puede controlarlos. El Señor le dice que su ministerio es específicamente para las ovejas perdidas de Israel. Esta mujer insiste con voz de auxilio. Estaba convencida que Jesús le podía ayudar. En la respuesta de Jesús, Él toma el ambiente doméstico. Habló de los hijos, haciendo referencia a las ovejas perdidas de la casa de Israel, quienes deben ser alimentados antes que a los perrillos, o sea, los gentiles. Perrillos se refiere a animales de tipo doméstico, a pequeños perros o mascotas de la casa. La respuesta de aquella mujer es sorprendente. Ella, como ustedes pueden notar, no discutió su papel como gentil, sino se sometió voluntariamente. En medio de la ilustración usada al juicio implicado, de que ella no tenía derecho alguno a las prerrogativas del pacto de Dios con Israel, sin embargo, usando la misma ilustración como razón de súplica, convirtió la figura en un argumento a su favor. Ella comprendía que no es correcto darle a los perrillos el pan de los hijos, pero sí es normal que los perrillos coman de las migajas que caen de la mesa por la sobreabundancia que tienen sus amos. Esto se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15 y verso 27. De esta forma, presentó ante los oyentes la profundidad de su comprensión sobre la magnitud de la superabundante gracia de Dios. Es la divina gracia que no puede limitarse a los judíos, sino que desborda para alcanzar aún a los gentiles en la persona bendita del Señor Jesucristo. Así cambió el rechazo de ayuda en una promesa implícita de auxilio. ¿Puede imaginarse usted la alta comprensión que tuvo esta gentil sobre la persona y la grandeza del Señor Jesús? ¿Cómo negar la fe genuina de aquella mujer cananea en la persona de Cristo? Su declaración le dio al Señor la libertad de calificar la fe de ella como grande. En San Mateo el capítulo 15 y verso 28 dice de la siguiente manera: entonces respondió Jesús diciendo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su fe genuina fue la que hizo partícipe de las bendiciones mesiánicas y la razón para que ella recibiera respuesta a su petición. San Marcos capítulo 7 y verso 29, que vamos a leerlo. San Marcos capítulo 7 y verso 29. Dice de la siguiente manera: entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ni usted ni yo podemos limitar la trascendencia del Evangelio de Jesucristo. No pongamos límites a la proclamación del Evangelio. Cristo no lo hizo, nosotros tampoco. En San Juan capítulo 4, versos del 4 al 42, también el Señor Jesucristo tiene compasión por los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos vienen de la mezcla de judíos y gentiles. Veamos la actitud de Jesús frente a una mujer samaritana. Dice la Escritura que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria
llamada Sicar. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días, dice la Escritura.